Vargas de Brasil, obviamente em coorganização com o Dr. Joaquim Rubens Fontes Filho e Dr. Cristian Marlan, que aqui também se encontra na sala. Muitas graças, doutora Raquel, por estar presente em nosso evento e poder inaugurar em essa importante fecha. Ok, gracias Marianita. Buenas noches con todos y con todas. A nombre de la Universidad Andina Simón Bolívar, reciban un cordial saludo de inicio de este seminario internacional denominado Participación y Colaboración en Organizaciones Colectivas. Es una iniciativa producto de la alianza de la Universidad Andina Simón Bolívar y su programa de doctorado en Administración. Y la Fundación Getulio Vargas, con quienes hemos venido manteniendo una relación ya por varios años. Aquí contamos con la presencia inclusive de algunos de nuestros profesores, como es el profesor Joaquín Rubens, quien además es un gran amigo y con el cual hemos tenido la oportunidad igual de compartir procesos de investigación, y específicamente en el caso de él, fue quien dirigió mi trabajo de investigación doctoral, y siempre es un gusto tenerle acá. Y bueno, todas las personas que han sido invitados y que han sido invitadas a este seminario internacional, que sobre todo consideramos busca analizar, ¿no es cierto?, cómo se llevan a cabo los procesos de toma de decisiones en organizaciones no jerárquicas, y creo que ese punto es muy importante, ¿no?, que hay que subrayar en organizaciones no jerárquicas, en donde al final el ponerse de acuerdo, al final el llegar a consensos, en donde no hay si ustedes quieren, una autoridad encima de las personas, no es fácil, ¿no? No es fácil. Y ese es un gran desafío, ¿no? Ese es un gran desafío, y como vemos ahora en la sociedad, y no solamente en la sociedad ecuatoriana, latinoamericana, sino en el mundo, ¿no?, han ido surgiendo estas figuras de los denominados colectivos, ¿no? Colectivos en el campo del medio ambiente, colectivos en el campo productivo, colectivos en el campo del arte, colectivos en el tema de la igualdad de género, etcétera. Una serie de iniciativas, inclusive bajo esta denominación de colectivos, que emergen desde la sociedad civil. Y claro, en esos espacios generalmente surgen estas formas de organización en donde, como bien señala el objetivo de este seminario, no hay jerarquías, no hay jerarquías. En medio de esas jerarquías, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? Es lo mismo que sucede, y que justamente con Joaquín en algún momento conversábamos sobre lo que son las organizaciones que se generan en los lugares en donde ahora las personas tienden a vivir, ¿no?, como son los condominios, ¿no? Entonces, a nivel de los condominios hay ese espacio que es la asamblea de condóminos, ¿no?, en donde al final todos son propietarios, y muchas veces eligen a alguien de los propietarios para que quizá dirijan los destinos de ese espacio colectivo. Y claro, esa persona al final nace desde un ámbito en donde todos son iguales, porque todos son propietarios. Y luego cuando tiene que de alguna manera tomar decisiones, y sobre todo muchas veces y llevar a cabo acciones que quizá no son del agrado de todos, no es fácil, no, definitivamente. Y creo que lo que se va a debatir estos días en este seminario internacional, creo que nos va a permitir conocer algunas de esas prácticas, y sobre todo el conocer cómo el ser humano, ¿no?, cómo el ser humano se comporta, cómo el ser humano reacciona en esas organizaciones en donde, si ustedes quieren, no hay jefes de por medio. No hay jefes de por medio. Pues yo creo que el propósito es un gran propósito de este seminario internacional, y creo que al final las conclusiones van a ser muy útiles tanto para el análisis, si ustedes quieren, de la situación real que ocurre en esos espacios colectivos, como también para
ciertos aprendizajes, mensajes que salgan y que luego puedan ser tomados para, en algunos ámbitos del quehacer diario de la sociedad, puedan ser también aplicados o también sirvan de insumo para nuevas investigaciones, ¿no? O investigaciones que ya se están haciendo sirvan de elementos para ir dando ciertas luces de consolidación de esos procesos investigativos. Bueno, nada más que nuevamente darles la bienvenida, saludar a todos y bueno, ahora tengo que dar el paso quien va a estar de moderadora, que es Angael, ¿sí? Entonces voy a dar el paso a ella y nada más nuevamente bienvenidos a este seminario internacional que se organiza producto de esa alianza Universidad Andina y Fundación Getúlio Vargas de Brasil. Buenas tardes y bienvenidos. Angael. Sí, muchas gracias, doctor Araque, por estas palabras de apertura. Buenas tardes con todas y todos. Entonces, como lo mencionó el doctor Araque, soy Angael Vilo, soy antropóloga, docente en la Universidad Andina Simón Bolívar. Asumiré hoy el rol de moderadora en este primer seminario sobre cohesión social en los grupos asociativos, desafíos de la participación y procesos de decisión colectiva. Es un ciclo de 3 eventos, cada uno con un tema específico. Esta noche, antes de iniciar, quiero saludar a los organizadores del evento que nos acompañan, Joaquín Fontesfillo, que va a ser nuestro primer ponente, Mariana Lima Bandeira y Cristian Marlin. Antes de empezar, le pido al público que mantengan, creo que no tienen opción, pero por si acaso, que mantengan sus micrófonos apagados y les recordamos que pueden hacer sus preguntas, enviar sus preguntas por email a seminarioprint@gmail.com, como lo pueden ver ahorita en el chat. Esas mismas preguntas serán planteadas al final del evento a los ponentes, por supuesto. Entonces, ahora sí, para introducir este primer seminario sobre cooperación en organizaciones de la sociedad civil, tengo el gusto de presentarles a Joaquín Fontesfillo. Lo siento, Joaquín, por mi pronunciación de su apellido. Joaquín es doctor en Administración de la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es profesor principal de la Fundación Getúlio Vargas en la Escuela Brasilera de Administración Pública y de Empresas en los temas de gobernanza y estrategia. En esta institución es coordinador de la maestría ejecutiva en gestión empresarial y coordinador adjunto de la maestría profesional en administración pública. También es miembro del Consejo de Administración de la Compañía Estadual de Gas de Río de Janeiro, del Consejo Deliberativo de la Fundación Getúlio Vargas y del Consejo Fiscal del Instituto Parque del Flamengo. Actúa como consultor de la Fundación Getúlio Vargas y es coordinador de proyectos del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Eso es un resumen, es algo muy condensado en realidad de la biografía y de la trayectoria de Joaquín. Entonces, con nosotros Joaquín Fontesfillo sobre cooperación y decisión en organizaciones no jerárquicas. Por favor, Joaquín, recuerde que tiene entre 15 y máximo 20 minutos para su presentación y faltan unos minutos. Le molestaré pidiendo que vaya concluyendo. Adelante, estimado Joaquín, con su video y su micro. Muchas gracias, profesora Angael, profesor Wilson, por la introducción que hicieron acá. Tengo mucho gusto en estar aquí una vez más con ustedes. Es siempre una honra, creo que es la palabra en español, ¿verdad? Estar aquí en la Andina. Ese es un proyecto que vimos discutiendo hace mucho tiempo, que es exactamente intentar entender un poco más de cómo se operan las organizaciones de naturaleza mutual, de naturaleza colectiva, perdón. O sea, como decía Wilson, donde no hay una autoridad, donde no hay un comando, cómo las personas se involucran, cómo participan, cómo es la toma de decisión. Entonces, la idea de esta primera charla aquí es traer un poco la contextualización
y también un poco de la conceptualización. Algunas ideas es clave para nuestra discusión que nos puede ayudar en estos 3 días. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Sí. Creo que aquí estamos. Entonces, nuestro seminario de cohesión social de los grupos asociativos, desafíos de la participación y los procesos de decisión colectiva. Entonces, como decía Wilson, es un desafío la participación. Es una cosa muy linda, muy interesante, que a todos les interesa la participación. Pero hay costos, hay muchos problemas en la participación que no es una cosa tan sencilla de se hacer. La idea aquí es discutir un poco de la participación y colaboración en organizaciones colectivas. Después pongo mi email si quieren después. Entonces, el primer punto, la idea del proyecto. O sea, es un proyecto que tiene como que casi 2 años, y discutiendo esses conceptos, y claro que ha cambiado mucho por la pandemia. Entonces, algunas prácticas de campo no son más posibles. Pero la idea de este seminario, trayendo expertos también en el tema, incluso para compartir con todos, con nosotros, el conocimiento que tenemos, las experiencias prácticas, algunas experiencias encantadoras que conocemos en este momento de la organización de este seminario. Entonces, la idea es identificar, clasificar y analizar cómo se definen y llevan a cabo los procesos de toma de decisiones en organizaciones colectivas, o sea, quienes están bajo una autoridad, un comando. En general, son organizaciones no jerárquicas, y cómo se configura la gobernanza en estas organizaciones, cómo se elige el presidente, el consejo, o organizaciones que van a hacer la moderación de la decisión colectiva. El enfoque principal del proyecto es estudiar cómo las condiciones de funcionamiento de estas organizaciones, las dificultades de comunicación, desincentivos a la participación y costos inherentes a procesos de toma de decisión colectivas contribuyen a hacer menos efectiva la gobernanza. Este es un punto muy importante porque la toma de decisión colectiva es un proceso que toma mucho tiempo y exige mucha plata también, porque no es sencillo, necesita muchas discusiones. Es bueno, por supuesto, pero toma tiempo y necesita involucrar a las personas. Un perfil de Brasil. De Brasil, entonces, tenemos como que casi 500.000 asociaciones sin fins lucrativos. Pero aquí, claro, hay también muchas instituciones religiosas y condominios residenciales. Pero si consideramos solamente las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs en general, tenemos como que 236.000 organizaciones, con más de 2 millones de personas involucradas directamente en esas organizaciones. O sea, es un grupo muy grande para essas actividades. Aqui um pouco mais de detalhe em que áreas estão mais conectadas, incluso a religião. Por exemplo, a religião, não se sabe como se toma o processo de decisão coletiva em uma religião. O processo de pago de los guias, de los pastores, enfim, como se toma a decisão em las religiões. En otras organizaciones de salud, las viviendas y construcciones. Entonces, esta es un poco la idea del proyecto. O sea, tenemos muchas dificultades de participación y decisión colectiva, entonces. Un ejemplo que Wilson incluso acordó cuando conversamos son las asambleas generales de copropietarios de un condominio. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, aquí son más de 100 propietarios, pero solamente aquí vemos como que 8 o 10 propietarios. ¿Por qué las personas no participan? Es una asociación también que interesa mucho a todos nosotros. Entonces, yo vivía en una edificación con más de 100
apartamentos, pero en general 10, 12 personas participaban. ¿Por qué no participamos? Eso también es una organización, entonces creo que se puede aprender mucho desde ese punto. Aquí entonces una investigación que fue hecha por un periódico aquí de São Paulo sobre las razones. Más de 50% no atienden las reuniones de los condominios. Entonces, principalmente los hombres. Por edad, en general, las personas con menos de 25 años, muchas no van, la mayoría. Hasta 40 años también, 65% no participan. Y aquí un poco más de la ciudad de São Paulo que nos interesa. Pero esa es la cuestión principal. ¿Por qué la participación no ocurre de facto? Estamos hablando de un tipo de asociación no jerárquica. Y claro que no es una ONG, porque hay distintos problemas. Es una frase. La Asamblea General de Copropietarios de un condominio es el único lugar donde el demonio no está representado. Ele va personalmente. Todos que conocen ese modelo de la Asamblea General saben la pelea que ocurre todas las veces que hay una asamblea. Entonces, algunas cosas se pasan. La falta de consenso sobre cómo definir y clasificar a las organizaciones no gubernamentales ha inhibido su avance tanto en el ámbito teórico como en el práctico. O sea, ¿qué estamos hablando de facto? La idea de conceptualización. Entonces son, en general, sociedades de personas, no sociedad de capital como una empresa. Su gran mayoría son autogestión, y es una dificultad. Tienen una capacidad de acción basada en la participación. Tienen los momentos de asambleas como espacios de cohesión social. Pero las personas muchas veces no atienden las asambleas. Hay costos de decisión colectiva que empresas en general no lo tienen, principalmente cuando tienen un dueño. Es la dificultad de obtener participación, el problema que voy a hablar un poco más, el problema del free rider. Transparencia y rendición de cuentas son cuestiones claves. Pero ¿para quién? ¿Quién atiende? ¿Quién hace el control externo de las organizaciones? Y también son estructuras muy heterogéneas. Tenemos 270.000 en Brasil, son muy distintas en tamaño, fuente de financiamiento. Entonces es difícil traer teorías, traer modelos, comprensión sobre lo que se pasa en grupos tan distintos. Aquí entonces través del punto más rico aquí, que es una tentativa de una tipología preliminar. Entonces, cuanto a derechos políticos y poderes de votos, tenemos algunas que son personas, asociaciones o cooperativas, otros por cuotas. Por ejemplo, los condominios. Los que tienen una vivienda más amplia van a pagar más y tienen más votos. La orientación. Una cooperativa en general busca el interés de sus propios miembros, en cuanto la mayoría de las ONGs buscan el interés de la sociedad. Entonces, si la orientación es para el interés propio o de la sociedad. Los derechos de propiedad, ONGs en general no tienen derechos de propiedad, son dispersos. O algunas veces fundaciones tienen derechos individuales. El modelo de gestión, en la gran mayoría, autogestión local. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso en Brasil, al menos, muchas cooperativas, y tal vez algunos sistemas como Greenpeace o organizaciones internacionales. Una cohesión cultural. O que mantiene la organización junta? Principios y valores comunes. O, tal vez como las cooperativas, objetivos e intereses comunes. El mecanismo principal de control, aquí interno o sistémico de la propia organización. Otras tienen controles estatales. Muchas ONGs que reciben fondos también pasan por eso. Definición de objetivos. ¿Quién define, por ejemplo, cuáles van a ser los objetivos? Los asociados, o muchas veces vienen de la fundación, son predefinidos, o vienen de organismos internacionales que traen financiamiento. La existencia voluntaria o condominios tienen la existencia obligatória.
El critério para participar, se eu quero participar, eu posso participar na grande maioria, pero em algumas é obrigatório, como uma vez mais é o caso do condomínio, e para participar é aberto a todos ou pode ser condicionada, por exemplo, se seus valores são iguais, ou se vives em la mesma vivenda, ou vivimos próximos, ou na mesma uma região geográfica, por exemplo. Então, temos muitas associações de bairros, por exemplo. E alguns dilemas da participação. O mais comum, mais conhecido, é o dilema de free rider, que é um indivíduo racional que ainda percebia mais rentável colar-se em relação de outros que participam de maneira efetiva. Ou seja, eu não necessito ir à assembleia do condomínio, porque meu vizinho está indo, então vão tomar a decisão. É um típico problema de free rider e é muito comum nas organizações sem autoridade, sem comando central. O colapso de relações coletivas. Claro que quando os indivíduos atuam de forma racional, solamente pensando em seu próprio benefício, resulta em nenhuma ação coletiva. E isso talvez é o problema da decadência da maioria das associações. Conforme Bergson, para uma cooperação assim se mantenha, deve haver algum mecanismo que supere esse egoísmo míope. Então, aqui, apenas para começar a concluir e mostrar um resultado que tivemos, para verificar a cooperação em 3 tipos distintos de associações. Elster propõe que as normas sociais de cooperação hacen a união. Então, teremos a equidade. Eu coopero se todos cooperam. Temos o que Elster chamava de kantianismo cotidiano. Eu coopero se é o melhor para toda a sociedade. E a visão utilitarista. Eu participo e colaboro, se minha colaboração traia alguma diferença. O dito de pássaro solo não produz muita diferença. Então, por que vai participar? Pero se puder fazer diferença, vou participar. São distintas perspectivas de Elster. E hicimos uma investigação aqui no Brasil com 3 distintas organizações. El Rotary, creio que é conhecido também em todo o mundo, uma cooperativa de crédito e um condomínio e um conjunto de condomínios residenciais. Aqui são muitas cooperativas e muitos condomínios. E o interessante é que, como podemos crer, el Rotary, o mais importante é o kantianismo. Ou seja, a ideia é que eu coopero se é o melhor para todos. Pero a cooperativa e o condomínio traem uma visão utilitária. Ou seja, as 2 organizações existem para o bem-estar de seus próprios membros, enquanto aqui para o benefício da sociedade. E aqui é muito interessante esta diferença. Então, concluindo com a frase de Schirk, que é um livro encantador, a colaboração massiva, a participação, a implicação efetiva e a contribuição dos grupos de interesse han sido a base das revoluções em todo o mundo. Me acordava pouco da ideia de capital social de Putnam, que estuvo investigando Itália, que do norte se desenvolveu, o sul não, porque se passou isto, o capital social, a capacidade da sociedade se organizar como o ponto central. Então, estudar e compreender as formas em que esta participação nasce, cresce e solidifica é um tema relevante, não só para as organizações, sino para ampliar o conhecimento sobre novos aspectos na formação da sociedade. Então, quem quer, Chic tem livros encantadores sobre isso. Então, essas foram as ideias principais, professora Anita Elo, espero que não tenha ultrapassado muito tempo, que é concedido. E aqui em meu e-mail, aqueles que querem as diapositivas. Muitas graças pela assistência, professora. Muitas graças. Muchas gracias, Joaquín, por esta presentación, que plantea de manera clara, me parece, el propósito de este primer día de seminario. Invito al público a enviar sus preguntas a través del correo que hemos copiado en el chat
Y adicionalmente es importante indicar en sus correos a quién van dirigidas las preguntas, porque ahora vienen 2 presentaciones más. Entonces ahora es un gusto dar la bienvenida a Carlos Chango. Carlos es agrónomo de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, así como magíster en Administración Pública del Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Actualmente es gerente general de Ichaski Consulting, una empresa social ecuatoriana cuya misión es mejorar el mundo a través de la formación de personas quienes, creyendo en sí mismas, logran sus sueños. Desarrolla proyectos que buscan combinar el liderazgo adaptativo y los conocimientos ancestrales para mejorar el mundo. Estimado Carlos, le invito a abrir su micro, su cámara, para presentar su comunicación. La comunicación se titula Lecciones aprendidas en Chibuleo, una comunidad, una asociación de productores y una junta de agua. Adelante, Carlos. Recuerda que tendrá entre 15 y 20 minutos, ¿no?, para su presentación. Muy buenas tardes, Ana Gael. Muchísimas gracias a Mariana, a Cristian, a Joaquín por invitarme a este importante seminario. Estoy feliz de poder compartir lo que a mi criterio está pasando aquí en Chibuleo. Algunas personas, estoy seguro, conocen Chibuleo. Es una comunidad que está a 16 kilómetros al suroeste de la ciudad de Ambato, en las faldas del Carihuayrazo. Entonces, voy a permitir compartir pantalla. El tema, como ya lo anunció, son lecciones aprendidas en los procesos asociativos en Chibuleo, Ecuador, una comunidad, una asociación de productores y una junta de agua. Qué claro que fue la presentación de Joaquín, porque yo voy a presentar la mía basando en alguna de las cosas que él ya conversó. Entonces, este primer cuadro simplemente es para simplificar. Yo he querido hacer una comparación desde mi criterio sobre 3 actores que coexisten en la misma región. Recuerden que Joaquín hablaba de que las asociaciones o estas organizaciones que tienen un nivel horizontal de jerarquía ocurren por varias cuestiones comunes. Una de las cuestiones comunes que van a encontrar en estos 3 actores es el área geográfica, que estamos juntos e incluso traslapados. Vamos a referirnos como comunidad cuando hablamos de la comunidad Chibuleo San Francisco. Me voy a referir como asociación cuando me refiero a la Asociación de Productores Autónomos de Chibuleo San Francisco. Es decir, la asociación es parte de la comunidad, es una de las asociaciones productivas de la comunidad, y la otra es la Junta de Agua del Canal Casimiro Pazmiño, correspondiente al óvalo de Chibuleo San Francisco, a quien nos vamos a referir como Junta de Agua. Entonces, hay 3 aspectos que vamos a entrar directamente para aprovechar el tiempo. Primero, la toma de decisiones. La toma de decisiones, tanto en la comunidad como en la asociación y en la Junta de Agua, es muy similar. Yo soy de Chibuleo San Francisco, he tenido la oportunidad de vivir aquí a tiempo completo hasta los 25 años. Luego, en algunos casos he estado viniendo acá y ahora me desempeño completamente todos los fines de semana aquí. Entonces, permítanme recrearles una Junta de Agua. Ustedes, si fuesen invitados a una reunión, llegarían a un lugar que puede ser al aire libre o puede estar en un lugar cerrado. Bueno, en esta época todo es al aire libre. Y ahí van a encontrar muchas personas. Es decir, para la comunidad van a ser los comuneros, para la asociación los asociados, para la Junta de Agua van a ser los regantes. Les voy a dar más o menos el número de personas con las cuales contamos en cada uno de los casos.
En el caso de la comunidad son aproximadamente 700 comuneros. En el caso de la asociación empezaron con más de 100 y ahora están en 70 asociados. Y la Junta de Agua está en 230 regantes. En los tres casos, cuando se quiere tomar una decisión, existe una propuesta, existe una idea o una solicitud de parte de las personas que asisten o también de parte de la directiva. Ya vamos a ver en el tema de gobernanza lo de la directiva. Entonces, alguien puede levantar la mano y dirigirse a todas las personas que llegaron y proponer algo. Luego, hay un momento en el que otra persona puede hacer preguntas para entender bien la propuesta, o puede haber personas que de una vez le dicen que la idea está mal y que no hay que tomar. Entonces hay un momento en el que vienen o preguntas o contradicciones, hacen análisis y eso es con intervenciones de varias personas. Como ustedes me imagino que saben, si es que han investigado este tipo de asociaciones, comunidades, juntas de riego, las reuniones son largas. En la última reunión de la comunidad de Chibolo de San Francisco, a la cual asistió mi mamá, empezó a las 9 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. A tal punto que las personas tienen que llevar comida para la hora del almuerzo. Entonces primero que nada, alguien propone o alguien pide o alguien solicita o a alguien se le ocurre. Luego hay un momento en el que las personas intervienen para contradecir, para preguntar, para comprender, para apoyar o para oponerse. Y al último se decide. Y la decisión generalmente son en 3 vías. O aprueban, o si es que aprueban también pueden aprobar con modificaciones, o reprueban, dicen, no queremos, no nos gusta, esa es una mala idea, o si no, puede quedar esta propuesta latente para la siguiente reunión con más información. Les voy a poner un ejemplo. En el caso de la Junta de Agua, yo soy un vocal, y en una de las reuniones se empezó a hablar de si dado que tienen ya la condición jurídica, ¿por qué no sacamos el RICE? Que es, para los que están escuchando en Brasil, la cuestión de los impuestos. Entonces muchas personas empezaron a decir que está bien o que está mal, que hay que pagar impuestos, que no hay que atrasarse, que la facturación. Y yo propuse que mejor investiguemos y que encontremos los pros y los contras y que no decidamos en esa reunión, sino en una posterior. Entonces otras personas apoyaron lo que yo dije y finalmente la directiva pregunta, ¿qué hacemos? ¿Tomamos la decisión o nos quedamos con esta idea de tomarlo luego? La gente dijo, lo vamos a tomar luego y se acabó. Generalmente así es que toman las decisiones. ¿Por qué se demoran tanto las reuniones? Porque hay varios temas y para cada tema hay varias intervenciones y para cada intervención hay varias preguntas, contradicciones, etc. En cuanto a la colaboración y cooperación, lo que yo estoy percibiendo aquí en la comunidad, en la asociación y en la Junta de Agua, es que tanto la comunidad como la asociación tienen un nivel de colaboración, cooperación y participación medio y está descendiendo. Les conté que la asociación empezó con más de 130 personas y ahora están cerca de 70, es decir, menos gente está participando. En la comunidad, nosotros somos 700 comuneros y máximo llegan 350 o menos a las reuniones. La Junta de Agua, en cambio, es interesante porque la participación es alta y yo creo que es alta y constante. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Aquí vamos a combinar con algunas cosas que Joaquín hablaba. Una de las cosas bien importantes es que como nosotros ocupamos el mismo territorio, hay factores importantes que nos juntan, que es de interés utilitario, si se lo puede decir. En la Junta de Agua es el agua. Necesitamos agua para producir. Y la directiva de la Junta de Agua tiene la potestad de no darte el agua si no llegas a las reuniones o de cobrarte una multa exagerada. En el caso de la asociación es la tierra. La asociación se formó para, lo voy a decir de una manera triste, para invadir el páramo, es decir, para incrementar la frontera agrícola. Se formó en el año 94. Y mucha gente ha ido
Dejando de participar, es decir, dejando de tener el terreno, porque una vez que falta a X reuniones o a días de trabajo, que lo llamamos minga, tiene el derecho de ya no poder utilizar el terreno. En cambio, en la comunidad, aun cuando la comunidad te apoya con el terreno y con el agua, como que no le ven mucho incentivo desde mi punto de vista. También en la asociación y también en la Junta de Agua se ve mucho lo que Joaquín habló del freerider, el famoso freerider. Entonces, hay muchas personas que en el caso de la Junta de Agua dijeron, yo tengo X área de terreno, por ende mi trabajo tiene que ser proporcional, es decir, X%. Si hay alguien que tiene Y% y es más que X, debería trabajar más. Porque si no, en un inicio todos trabajaban igual. El que tenía 1 hectárea de terreno y el que tenía 1000 metros de terreno. Ahí las personas empezaron a quejarse, a decir, ¿por qué hay alguien que tiene más y trabaja igual que el que tiene menos? Y creo que probablemente esta cuestión de hacer equidad o hacer proporcional, probablemente es la palabra adecuada, es la que está funcionando en el caso de la Junta de Agua. En el caso de la asociación, muchas personas también iban a mingas, hay otros que no van, aun cuando las sanciones son altas. En todos los casos las multas son altas, pero mucha gente prefiere pagar multa y no ir. Y lo otro que creo que está pasando, que también Joaquín habló de la publicación, es que depende de la edad de las personas. Las personas que son menos de 30 años, en el caso de Chibuleo, todas o la mayoría son empleados con relación de dependencia. Entonces, los días que existen trabajos o reuniones son días de labor. Por ejemplo, la comunidad se reúne los martes, generalmente cada mes. La asociación se reúne los miércoles, generalmente cada mes. La Junta de Agua, en cambio, se reúne los sábados. Entonces, como que hay que ir viendo qué día hay que reunirse. A la comunidad y a la asociación las personas no llegan mucho porque el martes o el miércoles son días de trabajo, la ciudad más cercana está a 16 kilómetros e incluso hay otras personas que están trabajando en ciudades como Riobamba, Latacunga, Guaranda, que están en un radio de 100 kilómetros, regresan el mismo día, pero no pueden asistir a estas reuniones, a estos días de trabajo. En cuanto a la gobernanza, la comunidad tiene un consejo de gobierno comunitario, es un consejo de gobierno comunitario muy fuerte, que tiene una directiva, que tiene un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero, síndico, y tiene algunas secretarías, como la Secretaría del Agua, que es la que se encarga de apoyar con el agua en la comunidad, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Educación, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de la Justicia Indígena. Es decir, el Consejo de Gobierno es fuerte. Ahora, tomen en cuenta que aún siendo fuerte el Consejo de Gobierno, la participación es mediana y está descendiendo. La asociación, en cambio, igual que la Junta de Agua, tiene una directiva. En la comunidad, cada año hay que elegir a la directiva, generalmente en diciembre. El segundo o el tercer martes de diciembre es reunión general para cambiar la directiva. Esa directiva puede ser reelegida. ¿Cómo se elige una directiva? Alguien de los comuneros levanta la mano y dice, yo propongo que tal persona sea presidente o presidenta. Si muchas personas dicen que sí, se le candidatiza. Luego hay otra persona que se le candidatiza y hay otra también. Entonces, si hay 3 o 4, se hace una votación. Lo que pasa a veces en la comunidad es que si es que de los 4 alguien queda primero, él o ella queda de presidente, luego el segundo, él o ella queda de vicepresidente, el tercero de secretario y el cuarto de tesorero. Entonces, a veces no se hace una elección para cada dignidad, sino que se eligen 4 y el que gana es el presidente. Y luego ya con la directiva se va eligiendo a los vocales, se va eligiendo a las diferentes secretarías. Tanto en la asociación como en la Junta de Agua es la misma dinámica para la elección de la directiva. Tanto la asociación como la Junta de Agua, el periodo de duración de la directiva son 2 años, a diferente de la comunidad. En los 3 casos pueden ser reelegidos. Ya para ir finalizando, yo quería hablar de la toma de decisiones, quería hablar de la colaboración y también
de la gobernanza para luego hablar de antecedentes, porque esta parte incluso ustedes lo pueden leer en algún documento electrónico, pero la parte anterior era más importante desde mi punto de vista. Chibuleo San Francisco es una comunidad que está compuesto por aproximadamente 700 familias. Está aquí, pertenece a la parroquia Juan Benigno Vela. Es una comunidad que se creó en los años 30 del siglo pasado. Cuando la ley de comunas se aprueba, una de las comunidades que me imagino se dio cuenta de eso y se organizó fue Chibuleo San Francisco. La Asociación de Productores es la más nueva, se crea en el año 94 por la necesidad de personas que necesitaban áreas de terreno para cultivar. Y la Junta de Agua del Canal Casimiro Pazmiño se creó en los años 80 debido a la distribución ineficiente del agua para algunas comunidades. La Junta de Agua riega toda una comunidad que se llama Chibuleo San Alfonso. Aun cuando riega esa comunidad, no solo gente de Chibuleo San Alfonso es parte de esa junta de riego, porque en esa comunidad hay personas de otra comunidad que tienen el agua. Entonces, para ir finalizando, me gustaría concluir diciendo que, para empezar, la toma de decisiones, si bien es con la participación de varias personas, se podría interpretar como un consenso. Aun cuando no lo es, algunas decisiones se toman porque 9 de cada 10 dicen que sí, pero no es que todos están de acuerdo. Entonces es una decisión de mayoría en cuanto a la toma de decisiones. La participación está disminuyendo por varios factores. Uno de ellos yo creo que es la globalización, sí está afectando. Hay muchas personas jóvenes que prefieren estar en TikTok y no ir a la reunión y no participar. Si tienen megas en este aparato, van a las reuniones en representación de sus papás y prefieren estar más en su celular que escuchar, participar, opinar, proponer. Y no es, en las decisiones no están diciendo levante la mano tal persona, sino más o menos ves quiénes levantaron la mano y lo haces. También el nivel de colaboración, cooperación o participación disminuye por esto de que no es tan proporcional la participación. Hay mucha gente que dice, yo quiero trabajar solo lo que a mí me compete. Entonces ahí también hay una mezcla de ver a la comunidad o a la asociación, a la Junta de Agua como algo utilitario. ¿Me sirve a mí me sirve para regar el agua? Sí me sirve, entonces voy. ¿Me sirve a mí para tener un área de terreno? Entonces sí voy. ¿Me sirve a mí esto de la comunidad? No me sirve mucho, no voy. De todas maneras mi vecino me va a decir qué es lo que han conversado. Entonces, y además dicen es un día de trabajo que hay que estar sentados ahí, entre comillas, perdiendo el tiempo. Y por último, la gobernanza, la manera de elegir es la misma, pero hay que tomar en cuenta además que nosotros, a diferencia, por ejemplo, de los condóminos, nosotros somos casi familiares todos. Bueno, familiares bien lejanos, pero todos vivimos en la misma área. Tenemos las mismas necesidades porque necesitamos tierra y necesitamos agua. Tenemos una especie de identidad porque somos de Chibuleo y estamos aquí. La asociación también está en la misma área de Chibuleo y también la Junta de Agua riega la misma área de Chibuleo. Creo que son algunos factores que apoyan para que todavía esto esté funcionando. Pero sí yo veo que hay desinterés por parte de muchas personas que son profesionales, quiero decir profesionales, los que han acabado la universidad, para ir a participar en estos lugares. Primero porque son reuniones y trabajos en día de trabajo, y segundo, porque tienen menos incentivos ellos debido a lo largo y tedioso que es una reunión. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir algo de lo que está pasando en Chibuleo, Yupaychani, Mashikuna, Hayakam. Muchas gracias, Carlos, por esta presentación y también esta diferenciación, ¿no?, entre lo que es la participación y lo que es ser presente en las reuniones, en las tomas de decisiones. Es algo muy importante que nos recordaste también. Y creo que su presentación abre muchas preguntas para todos nosotros aquí presentes. Tiene la particularidad de presentarnos situaciones, contextos, también desde lo vivido, siendo usted mismo miembro de los tres organismos, digamos, comunidad, asociación, Junta de Agua que nos presentó, ¿no? Entonces invito de nuevo al público a enviar sus preguntas para Carlos a través del correo ya mencionado.
Antes de dar la palabra a Daniela, quisiera aprovechar este momento para dar la bienvenida a nuestras dos ponentes, Karen Sánchez y Susana Webering, que intervendrán en las próximas sesiones de este seminario. También saludar de una vez, por favor, al público presente aquí en Zoom, con más de 70 participantes, y a las personas que nos siguen en Facebook Live de la página Andina Virtual. Ahora sí, Daniela, les quiero presentarles a Daniela Leighton Michovic. Daniela es psicóloga política y analista en conflicto social. Es boliviana, vive aquí en Ecuador, realizó una maestría en estudios de la cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar y actualmente cursa el doctorado en estudios latinoamericanos. Sus investigaciones con enfoque de género se centran en las élites, el poder, los conflictos sociales, las organizaciones sociales. Ha sido ganadora de un concurso nacional de investigación social en tema de conflicto social en Bolivia, y también ha sido facilitadora de procesos de diálogo en varias comunidades rurales, tanto de tierras bajas como de tierras altas en Bolivia. Y eso es para plantear un poquito nuestro interés en tener a Daniela con nosotros hoy día. Entonces ahora, estimada Daniela, le invito a prender su micro, ya está, para compartirnos en 15 a máximo 20 minutos, hasta ahora todos han cumplido perfectamente eso, su ponencia, cuyo título es dificultades y retos de la integración cultural, social en Puerto San Lorenzo. Adelante, Daniela, por favor. Muchas gracias, Anne. Un saludo a las autoridades de la universidad, a la profesora Mariana Lima por la gestión. Bien, el tema que me trae es más para compartir algunas reflexiones, producto de una investigación de largo aliento que se ha llevado a cabo en el periodo 2009-2014, ¿no? Voy a tratar de dialogar estas reflexiones con el enfoque morfogenético propuesto por Margaret Archer, con la finalidad de dar cuenta de las dificultades que plantean los procesos de integración social e integración cultural, ¿no? Entendemos por integración social aquellos que hacen referencia a la agencia, y la integración cultural aquellos que hacen referencia a la estructura. A la vez de reflexionar sobre el reto de pensar organizaciones no jerárquicas, ¿no? Como bien señalaba el título, se va a reflexionar sobre el caso de una comunidad amazónica en Bolivia que se llama Puerto San Lorenzo. Bien, la principal preocupación se encuentra en estas formas de integración social y cultural con sus respectivos mecanismos de regulación, sean estos sanciones o reparaciones, y que pueden ser observados gracias a la emergencia del hecho conflictivo. Así, vamos a ver que los conflictos, al propiciar la reflexividad, pueden estructurar otros órdenes sociales de corta, mediana o larga duración, dando cuenta de la complejidad relacional del sentido dinámico y multidimensional comunitario. Para este cometido, en primer lugar, voy a realizar una breve introducción de la propuesta de Archer. Voy a describir las características del espacio geográfico y político de la comunidad en cuestión, y voy a reflexionar sobre las posibilidades de integración social e integración cultural. Sobre el enfoque morfogenético. El enfoque morfogenético desarrollado por Margaret Archer se adscribe a la ontología del realismo crítico. Este enfoque complementa las reflexiones de Roy Bhaskar y su modelo de transformación social, de tal forma que en sus aportes metodológicos ambos autores van a nutrir el desarrollo de una teoría social más rigurosa. Archer se sumerge en el debate germinal de la teoría social referido a las tensiones entre agencia y estructura. De esta forma va a cuestionar las tradiciones coflacionistas, tanto del carácter descendente, ascendente como central. Por lo tanto, va a cuestionar el imperio de la estructura o de la agencia y las formas en las que se leen los procesos de estructuración. Vale decir que su reflexión tiende a la crítica a los procesos de estructuración que tienden a provocar la elisión o bien de la estructura o bien de la agencia. La autora propone entonces un análisis dualista de la realidad social capaz de formalizar los procesos de reflexividad y los cursos de acción. En este sentido, va a comprender la estructura como la agencia en términos de interacción en espacios de tiempo diferenciados, donde la una no se diluye en la otra, no se
entremezclan hasta perderse y donde a la vez podemos ser conscientes de sus propiedades. Así, la realidad social es un estrato emergente que no puede ser reducido a las entidades que lo hicieron emerger. Sobre el TIPNIS, ¿podemos pasar, por favor, la diapositiva? Ok. Bien. A ver, el TIPNIS es la sigla para identificar al territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. Este territorio, como su nombre indica, cumple con un múltiple estatuto categorial, ¿no? Es área protegida, es parque nacional y es tierra comunitaria. Por lo tanto, su administración y su gobernanza está compartida en ámbitos culturales, ambientales y sociales de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política del Estado Plurinacional sancionada el año 2009. Como parque y área protegida, vamos a ver que cuenta con una riqueza importante en maderables, hidrocarburíferos y otras de interés arqueológico, una variedad de especies en flora y de especies en aves. El TIPNIS, si es que ustedes ven en la diapositiva Cochabamba, no puedo señalar desde aquí, en la parte superior de Cochabamba existe como una línea roja, esa exactamente, ¿no? Con lo que pueden ver que el TIPNIS colinda entre el departamento del Beni y de Cochabamba. Al mismo tiempo está dividido en dos provincias, la provincia Mojos del Beni y la provincia Chapare de Cochabamba, que a la vez está dividida en 4 municipios, San Ignacio de Mojos y Loreto en el Beni y Villatunari y Morochata en Cochabamba. Comprenderán que esta superposición territorial y esta gobernanza desde estos 3 lugares implica un reto bastante desafiante. En términos de los grupos poblacionales, vamos a ver que en este territorio se encuentran 3 etnias importantes, la Yuracaré, la Mojeño Trinitaria y la etnia Chimán. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, en un momento más vamos a revisar cómo es que se da esta organización de los pueblos indígenas, ¿no? Estos pueblos indígenas logran articularse por primera vez en 1988 en la Central de Cabildos Indígenas Mojeños, a la cual se suma después la subcentral indígena del Isiboro Sécure. Si ustedes ven la imagen, estas son todas las organizaciones sociales que llegaron a formar parte del Pacto de Unidad y que llegaron a formar parte de la nueva Constitución del Estado Plurinacional. En la parte superior se encuentra la organización SIDOP, que es la melliza de la CONAMAC. SIDOP es la Organización de Pueblos Indígenas de Tierras Bajas y CONAMAC es la Organización de Pueblos Indígenas de Tierras Altas. La siguiente, por favor. Bien, en términos de autoridades orgánicas, está la SIDOP nacional, como decíamos, y la CEPIP departamental del Beni. Pasamos a la siguiente. En términos de instancias orgánicas, vamos a tener el encuentro de corregidores como una máxima instancia, los directorios de las subcentrales TIPNIS y SÉCURE y el Cabildo Indigenal. Estos directorios de las subcentrales están compuestos por el presidente, el vicepresidente, los diversos responsables y los vocales, ¿no? Vamos a pensar que estas 2 subcentrales, cada una tiene un grupo de corregidores, es un corregidor por comunidad. Dentro del TIPNIS tenemos 63 comunidades, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, esta es la fotografía del primer estatuto orgánico de los pueblos indígenas del TIPNIS. ¿Por qué le tomé la fotografía? Porque quiero que se fijen la estructura, ¿no? La forma como ellos se identifican como organización tiene una fuerte influencia jurídica, tiene influencia de la redacción de estatutos orgánicos de tierras altas, de la forma en la que se articularon los obreros, las federaciones campesinas, y ellos deciden tomar esta estructura por un tema de seguridad, ¿no? Consideran que
el tipo de formato legal los va a proteger más como pueblo. Después, con los conflictos sociales que se dieron en el TIPNIS, por un megaproyecto carretero y por el avasallamiento de los cocaleros al territorio indígena, vamos a ver que evidentemente los papeles no protegen a las personas en absolutamente ningún sentido. Pero bueno, esto deja un antecedente para ellos como pueblo, ¿no? De organización. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está justamente el conflicto que les comentaba. La línea roja es la carretera del megaproyecto. Es un megaproyecto que pretende llegar hasta Rondônia de Brasil. Y la línea verde es el polígono 7, que también se llama, bueno, aquí está con verde, pero que se llama la línea roja, que fue un acuerdo para evitar más violencia. Se les cedió esa parte a los cocaleros, sin embargo, los cocaleros ya han avanzado hasta Ceja de Selva, ¿no? La idea de ellos es prácticamente tomar las comunidades. Dentro de los discursos estatales estaba que esta carretera iba a ayudar a conectar las comunidades. Yo quiero que se fijen, por favor, en los puntos y en las estrellitas. Ahí van a identificar varias comunidades y en la parte superior, más al otro lado, van a encontrar a Puerto San Lorenzo. Si ustedes se fijan, la acumulación de estos puntos, líneas y triángulos, que son las representaciones de los diferentes pueblos que habitan el TIPNIS, están muy por fuera de la carretera. Entonces, es clara la intención de que este megaproyecto no es para ellos ni es pensado para su bienestar. Sigamos, por favor. Bien, esta es la entrada a Puerto San Lorenzo. A Puerto San Lorenzo se llega por 3 días en barcaza y por algunos minutos de vuelo en avioneta. Y ese es el río Sécure. Me interesa aquí comentarles de que es una comunidad que al estar a las orillas del Sécure, depende de la subcentral Sécure, tiene más o menos un centenar de familias, la mayoría de la etnia mojeño-trinitarias, y esa comunidad resulta emblemática porque es aquí donde germinó la primer marcha indígena por la tierra y por la dignidad de los pueblos en 1990. ¿Qué significa esto? Significa que por primera vez un país andinocentrista se dio cuenta que habían diferentes, variadas etnias y lenguas provenientes de tierras bajas, ¿no? Gracias a esta marcha se presenta, los indígenas presentan la propuesta del territorio, que es muy diferente al concepto y a la noción de tierra. La tierra puede ser loteable, la tierra es individual y el territorio es un todo holístico, ¿no? Es un todo que se interafecta. Vamos a la siguiente, por favor. Esto es un poco para mostrarles que el contexto en el que ingresé a esta comunidad es en plena resistencia indígena, lo que quiere decir que las comunidades estaban cerradas a que se entre por aire y por tierra, justamente en protesta por el megaproyecto carretero, ¿no? Una primera aproximación nos lleva a ver a la comunidad del TIPNIS, por estas características que les digo, como un sistema abierto y permanente a los intercambios relacionales, ¿no? Si bien ellos se cierran por motivos de resistencia, son comunidades que fluyen, el territorio fluye, si es que lo vamos a poner así, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Esta es una reunión de los comunarios en la comunidad de Puerto San Lorenzo. Vamos a ver que esta comunidad tiene, como les decía, permanentes intercambios con la ciudad más cercana, que es Trinidad, y que tiene una dinámica comercial incluso, que lejos de algunos discursos, muestran que hay una interrelación y una afectación y un intercambio y una reapropiación de los indígenas de varios elementos de consumo cultural, ¿no? Con esto quiero decir que no son pueblos aislados, que no son pueblos que mantienen una realidad prístina o soñada, ¿no?
Estamos hablando de los comunarios de base sobre todo, ¿no? Los dirigentes políticos de altas esferas, las élites dirigenciales políticas van a tener otro bagaje ya más relacionados con los consumos culturales globalizados, con las experiencias de los viajes y con otra mirada para ver el territorio, ¿ya? Vamos a ver después cómo eso también va a afectar. Los tipos de intercambio causan entonces tensiones generacionales entre los pobladores, así es posible identificar tensiones entre grupos de jóvenes y grupos de ya personas mayores, ¿no? Al mismo tiempo, la introducción del comercio implica el ingreso de la moneda a la comunidad, aunque todavía se experimentan en ocasiones, aunque todavía se experimenta el trueque, ¿no? En caso, como ellos dicen, de que haya fichas. Fichas le dicen ellos a las monedas, ¿no? Esas incorporaciones cambiaron algunas prácticas dentro de la comunidad. Se abrió la primera tienda de conservas en la comunidad, se abandonó la práctica de la apicultura, se sustituyó el consumo de la miel por el consumo de azúcar refinada, la producción de jabones naturales con plantas y arenas del lugar fueron sustituidos por detergentes, ¿no? Como un poco de este choque. Los intercambios económicos también se dan con la población cocalera, con quienes hemos visto que tienen este conflicto con la línea fronteriza por avasallamiento, pero que paradójicamente en épocas de cosecha son los comunarios de las comunidades del TIPNIS los que ofrecen su mano de obra barata para ir a cosechar coca, a la vez que consumen la coca en sus actividades diarias también, lo que en Bolivia decimos picheo, ¿no? Otro factor externo al que se ven expuestos ellos es al factor de la educación, ¿no? Llegan maestros de las escuelas, generalmente que provienen de provincias cercanas y a veces algunos maestros de tierras altas. La currícula hasta el tiempo que se hizo esta etnografía era predominantemente andinocentrista y comprenderán que esa es otra forma de diluir también algunas otras prácticas y representaciones dentro del territorio. Estos profesores reforzaban, esta currícula más bien refuerza los imaginarios del Estado-Nación, eclipsando los discursos comunitarios de autonomía indígena. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ahí tenemos a los dirigentes firmando sus resoluciones. A la siguiente, por favor. Esto fue el Día de la Independencia, el 6 de agosto en la comunidad, un acto preparado por la escuela, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Ahí están los niños de primer año en su desfile, en su primer desfile del 6 de agosto. Vamos a la siguiente, por favor. Ahí está la madre patria que se representa como mujer en la hora cívica, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y ahí están, podríamos decir como un momento de resistencia también, el compartir las actividades cotidianas. Lo que estamos viendo es la organización para el desayuno escolar de parte de los comunarios, ¿no? Esto se rota por familias una vez a la semana y los niños van recibiendo su desayuno. Ahí estamos viendo a Marquesa Teco, una de las principales líderes del movimiento indígena. A la siguiente, por favor. Otra forma de lograr la integración y la cohesión es a partir del nacimiento. La persona que ven ahí, la persona mayor, se llama Eleuteria Esperanza Ichu. Ella es la partera del TIPNIS. ¿Qué quiere decir? Que ella prácticamente ha hecho nacer, como ella dice, a todos los que ahora son dirigentes, a todos los que marchan, y a los niños que nacen en este tiempo, ¿no? El cariño que le tienen a la abuela es inmenso y ella es un referente de lo que significa la unidad en la comunidad. De hecho, cuando hubo el conflicto de la creación de organizaciones y comunidades paralelas y de agrupaciones que estaban a favor del proyecto carretero, ella fue la primera en indignarse, ¿no? Ella decía que ella los había traído al mundo y que ellos deberían poder consensuar y poder llegar a un acuerdo. Vamos a la siguiente, por favor.
Bien, este es otro tipo de intervención en el territorio que bien puede ser reapropiado por los comunarios. Lo que estamos viendo es el preparativo antes del partido de fútbol que se juega en la comunidad. Las camisetas que tienen, bueno, que también llegaron a la comunidad, fueron traídas también por turistas, entonces ellos tienen este tipo de intercambio y ellos utilizan el fútbol para limar asperezas y para relacionarse con las otras comunidades. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, es interesante que los partidos de fútbol también se juegan intergénero, ¿no? Los hombres juegan contra las mujeres y así. No hay un límite de edad. Todos están invitados a participar, incluso los médicos de la posta sanitaria, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Ahí estamos viendo a los comunarios de 3 de Mayo, que es una comunidad vecina llegando para el partido de fútbol. A la siguiente, por favor. La misma comunidad, ¿no? La comunidad 3 de Mayo. Esta es otra actividad donde se refuerza esta cohesión. Esta es la limpieza de la cancha de fútbol y la limpieza de la pista de aterrizaje. Esto se realiza cada 15 días y es aquí donde se organizan todos los vecinos para llevar a cabo la tarea. Daniela, por favor, ¿puede ir concluyendo? Sí. Gracias. Y bueno, esta es otra forma de intervención. Cuando los jóvenes empiezan a adoptar otras costumbres que son foráneas, como en este caso la elección de la reina, ¿no? ¿Qué es lo que les quería mostrar en todo esto? Bueno, y la última que tiene que ver con el ingreso de proyectos de ONGs que intentan hacer un bien a la comunidad, pero que lejos de esto lo que hacen es provocar disputas, como el ingreso de, una más, por favor. Esta es el ingreso, una más, por favor, el ingreso de proyectos ganaderos que en realidad terminaron dividiendo a las comunidades porque no supieron leer el territorio, ¿no? No supieron leer sus necesidades. A modo de conclusiones, podríamos decir que las integraciones sociales y culturales tienen un proceso constitutivo de memoria larga, lo que les contaba de la marcha. No siempre consciente por los agentes, pero que se expresa mediante prácticas naturalizadas en determinados escenarios. Vamos a ver que las estructuras rígidas que adoptan los dirigentes y las prácticas conservadoras, lo que han hecho con el movimiento es provocar un resquebrajamiento, ¿no? Y esto ha facilitado a sectores de oposición a que puedan dividir a las comunidades, dividir el movimiento, crear paralelas y cooptar a algunos de sus miembros, ¿no? Es importante identificar aquí el rol y la práctica de las élites políticas indígenas que no necesariamente van en sintonía con lo que espera la comunidad, ¿no? De hecho, muchos utilizan la base de la comunidad para catapultarse en otras organizaciones políticas. No son todos, pero algunos optan de esta manera. Más bien el TIPNIS tiene la suerte de tener líderes fuertes a nivel nacional. Es necesario también el abordaje desde la emoción en los procesos de integración, ya que Archer nos habla de la reflectividad, pero hay un componente emocional y corporal que hace a la memoria, que es un aporte de aprendizaje en el estudio de estos casos. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Creo que, y por esta conclusión también, donde terminas hablándonos de la memoria y tal vez de su rol como agente también para las organizaciones. Entonces, ahora, estimado público, espero que hayan enviado sus preguntas por el correo. Ya hay unas. Todavía está abierto, especialmente para esta última ponencia, ¿no? Que les dé un poquito de tiempo para redactar y enviar sus preguntas. Dentro de las preguntas recibidas, Carlos, te voy a pedir que prendas de nuevo tu cámara y tu micro, porque tenemos varias preguntas para ti y creo que vale la pena empezar con una que es también de definición, creo. Una pregunta de Daniela Collagazo para ti, Carlos,
¿qué características de asociatividad consideras que debe tener una asociación? Uno. Y de una vez voy a plantearte la pregunta de Patricia Acosta, también para ti, que te pregunta cuál es el nivel de participación de las mujeres en la comunidad, la asociación y la Junta del Agua. Y finalmente quisiera saber si se manejan con el enfoque de género. Entonces, esas dos preguntas para empezar contigo, Carlos, por favor. Muchísimas gracias. Las características para la parte de la asociatividad en este caso específico fue la necesidad de tierra para cultivar. La tierra es finita. Las familias no, las familias seguimos aumentando. Entonces, a medida que nosotros no seamos suficientemente innovadores tecnológicamente para aumentar nuestra productividad, en definitiva, para incrementar nuestro ingreso, para sobrevivir o para vivir, van a haber grupos de personas que quieren invadir el páramo. Para este caso específico de la Asociación de Productores, ellos se reunieron porque necesitaban tener terrenos para cultivar. Y además siguieron los ejemplos que varios sabemos que en la reforma agraria también se dio chance a que se generen cooperativas de tierras y que hayan invadido. La franja de páramo que fue invadido por esta asociación ya es una franja de páramo muy arriba, no es el inicio del páramo. Creo que en las asociaciones que se van creando aquí en Chibuleo tienen como que algunas cosas que necesitan ellos. Bien necesitan tierra, o puede ser que necesiten agua, porque la Junta de Agua lo podemos ver también como una asociación. Es decir, algún factor de producción, tierra, agua o capital, porque nosotros también somos la cuna de las cooperativas de ahorro y crédito, son las necesidades que hacen que las asociaciones empiecen. Con respecto a la equidad de género, se da la equidad de género no desde el punto de vista de la equidad de género en el sentido de decir existe mitad hombres, mitad mujeres, o muy pocas veces vamos a escuchar al presidente que diga, a mí me gustaría tener vicepresidenta, o que sea tesorera, o que sea secretaria. Lo que sí ha pasado es que en el año 2007, 2006, 2008 y 2009, específicamente 2008 y 2007, en la comunidad de Chibuleo San Francisco, toda la directiva eran mujeres. Toda la directiva, presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, síndica. Las mujeres tienen fuerza. Entonces, es una manera, no sé cómo interpretar, porque lo que hay aquí sí es dominancia en cuanto a fuerza de los hombres, pero en cuanto a las ideas y en cuanto al manejo, a la administración, las mujeres son excelentes. De hecho, para tesorera, mucha gente prefiere que sea una mujer, porque a diferencia de los hombres, y creo que voy a decir algo bien machista, los hombres beben y beben bastante. Los hombres pueden relajarse en algunas cuestiones, quiero decir, no ser tan disciplinados, a diferencia de las mujeres, que dado el sistema, las mujeres están a cargo del hogar, a cargo de los animales menores y además asisten. Por último, tanto en la asociación como en la Junta de Agua y en la comunidad, la asistencia a las reuniones casi es más de mujeres que de hombres. Y también hay intervenciones de mujeres. Yo he visto con bastante alegría que si hay alguna mujer que no entiende algo, es suficientemente valiente para decir, yo no entiendo. Yo pensé que han estado hablando de esto y resulta que han estado hablando de lo otro. Lo bueno es que nosotros tenemos nuestro idioma oficial, que es el quichua, y mientras las reuniones se sigan haciendo en quichua, las mujeres van a seguir participando con fuerza. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Seguimos con una pregunta para Joaquín. Entonces, por favor, Joaquín, también queremos verte y escucharte. Es una pregunta de Daniela Coyaguazo, que le pregunta, ¿qué características tienen en común un arreglo productivo local y la gestión social? Y también pregunta,
¿una asociación puede ser considerada un arreglo productivo local? Gracias, Daniela. Tengo que pensar un poco por la definición de cómo vamos a clasificar un arreglo productivo local. Si es solamente de las personas que lo deciden, entonces creo que sería también como una organización social, pero en este caso sin una formalización. Creo que hay un punto importante que es la formalización. Si una cooperativa, una ONG en general tiene una formalización, tenemos otras organizaciones organizaciones de personas que no tienen la misma formación, constitución. Por ejemplo, me acuerdo que el Movimiento Sin Terra en Brasil no era una organización formal, no tenía una personalidad jurídica. Entonces, eso creo que hace mucha diferencia en este caso. Pero, porque cuando se cambia formal, necesitas cumplir muchas reglas, legislaciones para atender a esto. ¿Hay alguna otra pregunta, Dani? ¿Era una pregunta solo? Creo que había otra pregunta más. Sí, la segunda pregunta, que es lo que sigue la primera, digamos, es si una asociación puede ser considerada un arreglo productivo local. Sí, como decir, en el caso depende, una vez más, del formalismo de la organización. Si es una entidad que se está formalizada, sí. En este caso, sí. Pero no, te voy a decir que no tengo muy claro cómo se hace la definición del arreglo productivo local aquí. Creo que es más una junta de organizaciones que se puede involucrar para un proceso, por ejemplo. En este caso, me permite completar, Anne, hay una cosa muy interesante también, que entonces tenemos un segundo nivel de decisión. Por ejemplo, hay el nivel de la organización, pero hay un segundo nivel, que las personas van a decidir por sus organizaciones, no por su propia opinión. Entonces, es mucho más interesante incluso. Por ejemplo, cuando vamos a ver lo que se pasa en la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, que es una organización del tercer nivel, que junta las organizaciones locales, las nacionales y las internacionales. Gracias por la pregunta. Gracias, Joaquín. Vamos. Anjael, perdón, yo quería complementar la respuesta de Joaquín porque estamos juntos en este proyecto, ¿no? Y a mí me parece importante solo poner un punto de aclaración, Joaquín, si me permite, ¿no? El arreglo productivo local, yo creo que sería un equivalente cuando la comunidad se organiza en un conjunto de organizaciones para producir un desarrollo social. Entonces, yo creo que un arreglo productivo local demanda un esfuerzo, desde mi lógica, mi entendimiento, muy grande de colaboración, de decisiones. Y en Brasil hay muy pocas iniciativas que realmente funcionan. Incluso hay una en Petrópolis, que es una ciudad cerca de Río de Janeiro, quizás un estudio de casos, ¿no? En relación a este funcionamiento, porque incluso tiene una moneda propia. Entonces, todas las organizaciones ahí están en ese proceso de colaboración, pero en verdad los arreglos productivos locales me imagino que sea mucho más complejo. Si una organización, ¿sí? O una comunidad que tiene valores culturales bien consolidados, fuertes, como el propio Carlos comentó en su ponencia, o la Daniela también. Si una comunidad a veces tiene todos estos conflictos que van surgiendo por las intergeneraciones, por los otros elementos de contexto de un proyecto de financiamiento que ingresa. Imagina un arreglo productivo local en que varias organizaciones con varias subculturas, vamos a decir así, me parece que es más complejo aún este planteamiento. Solo este punto nomás para provocar quizás un debate más amplio. Me apago por aquí. Disculpa la intromisión. Gracias, Mariana, por estas explicaciones y comentarios también. Vamos con unas preguntas para Daniela. Daniela, Francisco
Quinchahuano le hace dos preguntas. ¿Qué tan peligrosa es la presencia de la religión y las ONGs en la cohesión comunitaria? Entonces, religión y ONGs. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuáles son las características del liderazgo comunitario? Ok, muchas gracias por la pregunta. Bien, justamente lo interesante que he podido observar en esta comunidad es que la religión puede también ser una oportunidad. Yo había pasado una fotografía de la capilla de Puerto San Lorenzo. Ellos tienen un arcángel, San Miguel, que se lo reapropiaron de la cultura católica, lo aprecian muchísimo porque es un guerrero, porque es un defensor, y el imaginario del arcángel logró aglutinar las primeras reuniones del movimiento. Les cuento la anécdota, ¿no? El comunario que quería llamar a esa reunión para explicar la importancia de la marcha no tenía muchos asistentes. Entonces se le ocurrió salir corriendo a caballo, ¿no? Por toda la comunidad gritando de que el arcángel se había movido, ¿no? Y de esa forma llegaron todos al cabildo. Y de esa forma se hizo la primera reunión que decantó en esta marcha histórica del 90, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista la religión puede ser una oportunidad. Igual, un momento de cohesión que he visto muy fuerte. En Puerto San Lorenzo hay dos prácticas religiosas, ¿no? Una es evangélica y la otra es católica, ¿ya? A pesar de tener prácticas distintas, los momentos del velatorio que se recuerdan 8 días seguidos de rezos, y al final una comida de toda la comunidad, son compartidos por ellos. Los católicos rezan el rosario y los evangélicos acompañan, ¿no? Están todos unidos en ese momento a pesar de la diferencia. En términos de riesgo, más que de riesgo, yo diría de lectura de cómo se podrían resolver las cosas. Paradójicamente, encontré un patrón, ¿no? Las personas que estaban, que practicaban la religión católica, fueron las primeras en dejarse cooptar, por así decir, por el gobierno y apoyar a la carretera, porque ellos creían en una entidad superior que era la que debía regular, ¿no? En cambio, los evangélicos se fueron más a la resistencia. De hecho, al final, la resistencia decayó en esos grupos de práctica evangélica dentro de las comunidades, que eran los más fuertes, ¿no? Eso te puedo decir en términos de religión. También en términos de sanción. Esto es interesante porque habíamos dicho que en las comunidades habitan 3 pueblos indígenas, ¿no? Mojeño, Trinitarios, Yuracarés y Chimán. De acuerdo a los católicos y a los evangélicos, la bebida es una droga y es mala, ¿no? A partir de esto es que empiezan a crear normas internas en la comunidad. En las comunidades está prohibido beber alcohol, ¿no? Es por esta razón que van a encontrar, por ejemplo, en Puerto San Lorenzo, a poblaciones yuracarés que están en la periferia, porque son poblaciones de alto consumo de alcohol. O sea, ellos mismos han periferizado a otras etnias que tienen una práctica, en este caso del alcohol, que es diferente y que ellos no aceptan por esa práctica religiosa, ¿no? Esto. Y la segunda pregunta era las características del liderazgo comunitario. Está muy bien pensado el liderazgo en términos de llegar hasta la más pequeña comunidad. Son 63 comunidades y cada comunidad tiene un corregidor. Podríamos decir que el grupo de corregidores, desde ese punto de base y de participación, es una de las instancias más fuertes, ¿no? Ahora, el hecho de que tengan esta posibilidad desde las bases para mandar incluso a sus representantes de las subcentrales, tanto del TIPNIS o tanto del SECURE, no debería hacernos caer en una ingenuidad de que estos líderes no van también por sus propios intereses. ¿No es cierto? Lo que les comentaba hace un momento, que fácilmente pueden ser cooptados por alguna tienda política, como ha sucedido con uno de los máximos dirigentes que fue cooptado y después concursó participó de las elecciones para la candidatura de la presidencia nacional, cuando en realidad el discurso era autonomía indígena.
¿no? No sé si me explico, es como romper con esa idea homogénea y monolítica del Estado-nación. Esa era la propuesta indígena. Y en cierta parte que te dejes cooptar para engancharte a un sistema democrático y a un discurso de Estado-nación, es en cierta forma también traicionar esos principios por los que están luchando, ¿no? Esto. Gracias. Gracias, Daniela, por estas respuestas. Tenemos tiempo para una segunda ronda de preguntas, entonces vamos de nuevo con Carlos. Carlos, por favor. Tenemos una pregunta para ti de parte de Christian Marlin, uno de los coorganizadores de este evento. Carlos, Christian escribe lo siguiente. En tu exposición mencionaste que la toma de decisiones en las tres organizaciones, comunidad, asociación, junta de agua, de regentes. Las decisiones se toman generalmente por consenso y en pocos casos a la mayoría. Pero siempre debe haber casos donde comuneros no respetan las decisiones tomadas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué capacidad tienen las organizaciones para hacer respetar las decisiones adoptadas y qué mecanismos de sanciones pueden aplicar en caso de no respeto de estas decisiones? Gracias. Quise decir que en realidad no se toman por consenso, sino que la mayoría de las decisiones son por mayoría. Les invité a llegar a este tipo de reuniones, que son reuniones de varias personas, de varias intervenciones, y van a haber personas que están en desacuerdo. Sin embargo, prevalece lo que en general la mayoría diga. Eso con respecto a lo primero. Lo segundo, por supuesto que la directiva sí tiene poder. Y la directiva tiene poder en tanto los mismos comuneros o los asociados o los regantes respeten a la directiva. Todas las directivas de los tres casos son nombradas en Asamblea General. Y en muy pocos casos van a haber personas que hacen campaña para ser parte de la directiva. Generalmente, en la asamblea del día de la elección de la directiva, ahí la directiva es elegida. ¿Por qué hago esta explicación? Porque a diferencia de lo que acabamos de vivir el 7 de febrero y el 11 de abril, nunca va a haber caso en que en Chibuleo San Francisco alguien está de antemano diciendo yo quiero ser el presidente. No. Las personas van al día de la reunión, saben que es la elección y hay una probabilidad de que alguien que no seas tú te diga yo quisiera que él sea. Y como la directiva se posesiona, en el caso de la comunidad, la directiva y la comunidad es reconocida por el Ministerio de Agricultura. En enero de cada año viene el ministerio, un delegado del ministerio de la zona 3 para posicionar a la directiva. Entonces, existe un ritual en el que se sabe que ellos son los dirigentes. Lo mismo para la Asociación de Productores y también para la Junta de Riego. La Junta de Riego acaba de cambiar la directiva hace 3 meses. La directiva, ¿qué opciones tiene? Hay varias opciones dependiendo de la situación. Voy a ir al caso comunitario. En el caso comunitario se invita a que exista respeto, a que exista honestidad, etcétera, etcétera. Dado que la comunidad es grande, sí hay algunos indicios de robo o lo que sea. La directiva tiene la obligación de investigar y también tiene la obligación de sancionar de la manera en la que a veces en los periódicos no nos sacan tan elegantemente, que es la justicia indígena. Si es que existe esta manera, a veces llaman a los implicados y mediante las miles de preguntas que les hacen, hay personas que ya llegan a reconocer. Entonces sí hay el famoso castigo físico. 2 de la mañana estás en las faldas del Carihuerazo, el agua está cercana al hielo y te golpean con ortiga. Creo que esa es una de las cosas que hace la directiva. También tienen un lugar en la comunidad para meterte preso. Te pueden tener 3-4 días dentro de la comunidad. Y la otra cosa de la comunidad es que si alguien hace algo indebido, el afectado no puede ir a la justicia ordinaria todavía si no tiene la autorización de la comunidad.
Ese también es una manera de que el gobierno comunitario tenga validez. De hecho, si yo fuese afectado de algo y yo me voy directamente a Juan Benigno Vela, que es la parroquia donde la división política existe, donde está el teniente político me va a decir, ¿tienes la autorización de la cabilda o del cabildo para proceder con esto? No, vaya a su comunidad. Si es que ahí no le resuelven, venga. Porque si no, si hay algo en Juan Benigno Vela, la comunidad va a desconocer. Y eso en Juan Benigno Vela también sabe. En el caso de la asociación, ¿cuáles son las sanciones? Una es la típica multa. Si no vas a una reunión, si no vas a un día de trabajo, multa, que es $20. $20 es bastante. Por ende, mucha gente sí va a ir. A veces cuando tú varias veces estás infringiendo, entonces ellos pueden decirte, te vamos a limitar el acceso a tu terreno. No vas a poder entrar a pastorear, no vas a poder entrar a cultivar, y si tienes alguna cosecha no vas a poder. Y también hay la presión social. En las reuniones se dan el lujo de decir, Carlos Chango debe de la multa y del día de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, toda la asamblea o los que han asistido van a decir, Carlos, usted tan cumplido que es, ¿cómo es posible que esté faltando, etcétera, etcétera? Con el agua incluso es más fácil, porque en la última reunión se conversó que hay personas que están debiendo desde el año 2019. Entonces, lo que se decidió es que van a esperar el tiempo seco. Y cuando venga el tiempo seco, que es cuando la gente más necesita agua, van a ir al canal principal y cuando le toque a la persona que está debiendo, van a meter un candado. De tal manera que si no paga, no tiene acceso al agua. Entonces son medidas, yo creo, muy fuertes. Yo soy parte de un condominio en Quito. Y en Quito, cuando la gente debe, no le pueden cerrar ni el agua ni la luz porque es un derecho humano. Y lo único que pueden es desactivar la tarjeta del ascensor. Nadie le para bola. Pero aquí en el campo sí es necesario. Tú necesitas el agua. Y también tú necesitas el terreno, y en el caso comunitario hay como que normas muy fuertes para que las personas obedezcan. Y por otro lado, como que el imaginario todavía está en que él es el presidente, ella es la presidenta. Entonces la directiva tiene ya la legitimidad que ha sido por años, porque esto ha sido desde mucho tiempo, desde que hemos sido comunidad, asociación o sino junta de riego. Entonces yo creo que ahí hay como que la legitimidad de decir, sí, ellos son los dirigentes. Nadie puede decir, yo te desconozco, te voy a hacer golpe de Estado. Nada de eso existe aquí. Gracias, Carlos. Muy interesante tus respuestas. O sea, y sí, tienes razón, se ve que realmente las sanciones son bastante fuertes, ¿no? Joaquín, una pregunta, esta es una pregunta mía, mira. Tú mencionaste que la falta de transparencia, o sea, más bien la transparencia y la rendición de cuentas son cuestiones clave. ¿No crees que tal vez la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas puede frenar la participación realmente? Porque creo que la gente va a ciertas asambleas también justamente para eso, ¿no? Es una hipótesis, Annie. Muchas gracias por la pregunta, pero creo que mucho de esto es más idealizado. O sea, es una concepción que tenemos de un tipo de participación. Creo que es un punto que a mí me parece importante, que tenemos muchas idealizaciones sobre las comunidades no jerárquicas, las organizaciones no jerárquicas. No es fácil. Por ejemplo, oyendo ahora a Daniela y Carlos, por ejemplo, la dificultad de la participación, como el costo, me impresionó mucho el costo de la participación. Y eso para, por ejemplo, cooperativas, es un costo que las torna difícil de traer un producto que puede ir a una competición de mercado. Pero te respondiendo más directamente, si... no sé si las personas, el punto de transparencia, transparencia tal vez para las personas que participan de la cooperativa o de la organización, pero depende del nivel de la participación también. Si es un interés de la participación, creo que estamos hablando muchas veces de organizaciones muy distintas. Por ejemplo, una organización, una ONG, una iglesia,
una iglesia o una cooperativa. Entonces, esto depende un poco. Pero quería aprovechar para traer un poco esa idea de que hay un poco, a mí me parece que muchas veces hay una cierta idealización de la participación. Es encantadora, es necesaria, es rica para la humanidad, pero no es fácil. Gracias. Gracias, Joaquín. Daniela, una pregunta más para ti. Una pregunta de Mariana. Pregunta lo siguiente: ¿cuál es el papel de las mujeres en la mediación de los intereses de la comunidad y de la élite? Bien, tanto en las organizaciones indígenas, vamos a decir las orgánicas, ¿no? Las que tienen un legado y una historia de agrupación, de participación y aporte en la construcción del Estado, vamos a ver que la participación de las mujeres está, ¿no?, en sentido declarativo. Por ejemplo, en Tierras Bajas se habla mucho del chachahuarmi, ¿no? Sin embargo, todavía hay patrones patriarcales que no han sido erradicados, que se silencian por el bien mayor, que es el bien de la comunidad o el bien de la organización, ¿no? Podríamos decir que algo similar ocurre en Tierras Bajas, ¿no? No necesariamente es identificado, más bien está naturalizado y se entra como en este juego, ¿no? También de un discurso patriarcal que considera que colocar a la mujer en un cargo de representación es ya como asegurar todo, cuando en realidad la toma de decisiones de pronto es entre los que manejan más este poder, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que las mujeres no tengan agencia, ¿no? Hay un factor de resistencia, hay un factor de agencia. De hecho, Aide Ortiz fue la mujer que lideró la 8ª marcha indígena. Ella fue por delante de toda la marcha porque ningún hombre se animaba, porque los hombres tenían miedo a que venga la policía y los agarre a patadas a todos y los hagan retroceder. Y Aide tomó la bandera y decidió caminar. Ese es un gesto simbólico de lo que también significa la participación de ellas dentro de las asambleas, ¿no? Una cosa es que exista este poder desigual patriarcal y otra cosa es cómo también ellas hacen frente a esto, ¿no? Que no se hable hacia afuera de la organización es por un criterio de preservación de la organización, ¿no? Para que no sea tampoco atacada, pero eso no quiere decir que ellas no tengan agencia. Gracias, Daniela. Tenemos todavía un poquitito de tiempo, entonces sigo tomando las preguntas que han llegado. La próxima, a ver, para Carlos de nuevo. Carlos, una pregunta de parte de Mariana, que en realidad yo creo que es una pregunta que podríamos hacer a nuestros 3 panelistas. La pregunta es: ¿qué estrategias se busca para integrar las nuevas generaciones a estos procesos participativos? Si existe una acción que están desarrollando actualmente en este sentido, tal vez. Muchísimas gracias. Saben que antes de contestar la pregunta me gustaría complementar lo que dijo Daniela con respecto al rol de las mujeres también. La Junta de Agua se crea en los 80 porque había una distribución ineficiente. Nosotros estamos en las alturas y por estas comunidades pasan 3 canales grandes de riego que van a los lugares cerca de la ciudad. Y obviamente las personas que son dueñas tenían restringido no tomar esta agua. Entonces, a mediados de los 80, una persona de San Alfonso, que se llama Juan Elías, él se arriesgó y fue y abrió un espacio para robar el agua. Y eso fue un montón de líos y todo lo demás. Me acordé de lo que decía Daniela, porque hubo un momento en el que muchos policías vinieron a la comunidad a arrestar a Juan Elías. Entonces, obviamente lo que hicieron las mujeres
me voy a enterar mejor de cómo fue la historia, pero mi mamá me contó que todas las mujeres, primero que nada, se pusieron alrededor de Juan Elías. O sea, el único que estaba en el centro era Juan Elías. Y todas las mujeres alrededor. Y como fácilmente las mujeres, acá decimos que somos como uniformados, no todos tienen poncho, entonces fácil distinguir un poncho de alguien que es una mujer que no utiliza esto, sino otra atuendo. Entonces, se les ocurrió a las mujeres, tantas que estaban, se quitaron, algunas personas se quitaron algo de su ropa, de su anaco y de su fachashi, y le disfrazaron a Juan Elías de mujer. O sea, después de un momento, ya Juan Elías no se notaba, y los policías ya no lo encontraron. Entonces dijeron, bueno, ya no hay el Juan Elías, y las mujeres nos vamos, se fueron en grupo, y ahí en la mitad se fue el Juan Elías disfrazado de mujer, y era muy difícil para los policías, primero, ir en contra de las mujeres. O sea, las mujeres son bien fuertes, eso sí, en los levantamientos, las mujeres van allá y botan piedras y dicen lo que sea. Entonces, el rol de la mujer es bien importante, y también comparto con Daniela que la manera en que se ha posicionado la comunidad es como que fuéramos patriarcal, pero creo que es ahí como que hay que hacer distinciones, pero la mujer siempre tiene un rol bien importante. Y además hay que mencionar que en los días de trabajo, tanto de la asociación como de la comunidad y como de la Junta de Agua, las mujeres trabajan por igual. Acá tenemos el término que se llama minga, que en quichua es la interpretación a trabajo colectivo. Entonces, en la Junta de Agua ahora dividen del canal macro para que tengas que limpiar el canal 10 metros. Así sea que va el hombre o la mujer, la división es por igual. Entonces, la mujer tiene la capacidad y la fuerza de limpiar los 10 metros. Es un trabajo bastante fuerte. Con respecto, ahora sí, a la pregunta, de verdad me gustó mucho y me pareció necesario comentarles esta anécdota que hay sobre Juan Elías que mi mamá me contó hace 2 o 3 meses sobre esto. Entonces, con respecto a la pregunta sobre las estrategias, nosotros de verdad nos estamos quedando sin estrategias. O sea, estoy viendo, yo que veo es como que hay una bifurcación entre los grupos que están en la comunidad, que son personas que tienen la única alternativa de estar en la agricultura y para ello utilizan el agua, y los otros grupos que podrían migrar, aunque sea virtualmente, digitalmente. Y les digo por lo siguiente, yo fui parte del comité, de la directiva de la Junta de Agua, creo que hace 2 meses o 2 meses y medio. Entonces, hemos hecho un trabajo, yo soy el vocal, entonces yo primero intento ver cómo funcionan ellos, qué dice el presidente, qué dice, etcétera, etcétera. Pero les voy a poner una cosa bien puntual con lo que yo creo que estamos quedándonos sin muchas estrategias. La directiva quiere dividir el trabajo en proporcional a las horas de agua que tengas. Y en ese día que solo la directiva fuimos a hacer un tour sobre los canales de riego, ahí al último ya nos sentamos para comer y nos dijeron, miren, estamos pensando en dividir el agua con respecto a la cantidad de horas, pero el trabajo, quiero decir, pero no sabemos. Entonces, el secretario hizo esto es de Ripley. El secretario intentó ordenar la cantidad de agua que tenía cada usuario en tiempo a mano en un cuaderno cuadriculado. Entonces, lo que yo dije fue, pero yo puedo pasar eso a Excel. Si tú pasas eso a Excel, solamente tienes que ordenar ¿qué? O sea, eso es un segundo, un microsegundo que haces filtrar y ordenas por la cantidad de tiempo. Entonces, veo que hay muchos jóvenes que tienen poco interés porque tienen un trabajo en Ambato o en Quito o en Guaranda o en Riobamba, es remunerado. Ahí están, y ese es como que su círculo social. Hay mucha gente de Chibuleo que trabaja en relación de dependencia, en cooperativas de ahorro y crédito, en vendedoras de electrodomésticos, de llantas, etcétera, y ellos están como que ya más lejos de la comunidad, aunque vivan aquí, porque contrario a lo que se pensara, el chibuleo es como el tungurahuense o el azuayo, que vive aquí. Yo conozco gente que trabaja en Riobamba, en Latacunga, en Guaranda,
y hasta en Quito, y se regresan a dormir en Chiclayo cada día. O sea, van, trabajan y se regresan. Pero hay una desconexión en lo que está pasando con la comunidad y hay nada. O sea, la gente no estamos, ahorita hasta la pregunta a mí me hizo pensar, nosotros deberíamos de estar pensando cómo nos hacemos más atractivos para que la gente diga, me gustaría ir a una reunión. Entonces, como que lo ven así como, esos son viejitos y anticuados y capaz que no me voy. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tenemos todavía una pregunta para Fernando, una doble pregunta para Fernando y una última para Daniela y cerramos. Fernando, discúlpame, Joaquín, me confundo porque Joaquín es una pregunta de parte de Fernando López. Las preguntas son las siguientes. Usted mencionó las reuniones de condominio como un ejemplo de poco interés en la participación y la toma de decisiones comunitarias. Pregunta, ¿cómo es normada la participación en estas organizaciones? ¿No? Y también mencionó el caso de Rotary, cuyo interés de la organización es el kantiano, una visión colectiva. Entonces, ¿a qué atribuye usted esta diferencia con las demás organizaciones? El condominio tiene un interés propio. Estamos haciendo las cosas por lo mejor de nosotros, no de la sociedad. El Rotary también, al contrario, el Rotary tiene un interés social. Las personas que se juntan al Rotary tienen un interés en cambiar la sociedad. Pero una vez en una entrevista alguien me dijo que se juntaba al Rotary también porque iba a hacer un network, compartir con otras personas también sus intereses, incluso intereses profesionales. Entonces, creo que hay algunos puntos aquí que necesitamos comprender un poco más por qué las personas participan. No solamente de las organizaciones comunitarias, pero en general de las organizaciones, porque el free rider es una realidad y yo gano más si no participo. Si todos participan, excepto yo. Entonces voy a ganar mucho más con esto. Y solo para completar, el segundo punto es el costo de la participación. Aún es muy grande, que tenemos que considerar todo el tiempo el costo de la participación, porque es costo para todos. Esto es un reto para nosotros, cambiar este sistema. Gracias, Fernando, por la pregunta, y Gaia también. Gracias, Joaquín. Entonces, para terminar, quisiera por mi parte plantear la siguiente pregunta a Daniela. Daniela, la toma de decisión sigue siendo muchas veces en manos de hombres, menos en casos excepcionales, como nos mencionó también Carlos, ¿no? Los mismos que con más frecuencia son electos como dirigentes y las mujeres muchas veces aparecen en minoría en la dirigencia o no son representadas, o muchas veces tienen cargos relacionados a sus roles de género. En Ecuador, en muchas organizaciones indígenas, fuera de la dirigencia de mujeres, donde a veces he escuchado que se ha querido nombrar hombres en la dirigencia de mujeres, lo he escuchado, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a su juicio, con la experiencia que tiene, ¿cómo crees que se puede mejorar, pero sustancialmente, la representación de las mujeres, pero también de los jóvenes? Porque hemos mencionado hoy un poquito los jóvenes, pero solimos hablar siempre del enfoque de género, lográndolo o no, pero mucho menos de la participación de los jóvenes. Entonces, ¿cómo crees que se podría mejorar su representación de las mujeres, de los jóvenes en las organizaciones? Tal vez a través de una experiencia que conoces. Bien, yo creo que es supremamente importante primero hacerlo visible. O sea, en relación a lo que decía Carlos, el hecho de que no se vea a las mujeres en las tareas de cuidado es un detonante, porque las mujeres están todos los días en las tareas de cuidado y están en las tareas de cuidado también en las marchas. Y están en la tarea de protección, que tiende a ser romantizado la mayoría de las veces. Entonces, tal vez una primer cosa es dejar de romantizar y más bien tratar de ver cómo es que se están dando este tipo de relaciones, ¿no? Una mujer sindicalista boliviana, Domitila Chungara,
hizo evidente esto, ¿no? En algún momento, con la lucha de las mujeres en las minas, ¿no es cierto? ¿Dónde está el lugar de las mujeres? Y también Domitila Chungara interpeló en su momento a este feminismo importado, ¿no? A este feminismo que coloca etiquetas y que vacía este contenido. Ahora se habla mucho de feminismos comunitarios, de feminismos que se construyen desde los espacios locales. Las feministas estamos ansiosas, ¿no? Por querer que este reconocimiento de estas prácticas y aterrice o sea parte del discurso de las mujeres dirigentes. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces del respeto a los tiempos, ¿no? Tiene que haber un respeto al tiempo, tiene que haber un respeto a sus formas de entender las relaciones con el otro género, tiene que haber un respeto a lo que ellas consideran una forma de participación, tiene que haber una desromantización de su rol en las tareas de cuidado y dentro de la comunidad, tiene que aprender a quitarle ese peso encima a las mujeres de las organizaciones que por conservar la organización no hablan del maltrato político que sufren dentro. Sí hay violencia política dentro de las organizaciones. Y no solamente de la que estoy hablando ahora, te podría nombrar otras muchas más, de tierras altas, otras organizaciones campesinas indígenas, ¿no? Otra cosa es que no se hable de violencia política. Y otra cosa es que no se hable de violencia política dentro de las comunidades, ¿no? Como tú bien decías, se otorgan roles de género, como por ejemplo a la mujer se le destinará la administración de las finanzas, ¿no? Porque ellas no se roban ni se farrean la plata, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Estas tareas que también, si te pones a pensar, siguen siendo de cuidado, pues ella va a seguir cuidando este patrimonio, si quieres, este dinero de la organización, ¿no? Y este socavamiento que se hace cuando una mujer dirigente emerge, ¿no? Se cuestiona su sexualidad, se coloca etiquetas de promiscuidad a esta mujer porque está rodeada de hombres todo el tiempo. Las mismas mujeres llegan a atacar a esta mujer, ¿no? Y a dudar de su buen juicio a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces todavía queda un camino muy, muy largo por recorrer en este tema, sobre todo separando feminismos tradicionales, feminismos importados, de lo que tal vez yo me animaría a decir se llamará otra cosa más allá de feminismo concebido desde ellas mismas, ¿no? En relación a los jóvenes, lo que les comentaba un poco sobre estos discursos conservadores, ¿no? Rígidos. Es parte de la característica de una comunidad el ser conservador y el ser rígido, ¿no? Pero eventualmente hay formas de acercar a los jóvenes. Puedo decir que en la octava marcha habían bastantes jóvenes participando, ¿no? Si bien ellos podrían o no asistir a las reuniones de la comunidad, en el momento en que se convocó la marcha, ellos estaban ahí. Y estaban también como guardia indígena, cuidando a sus madres, a sus abuelos, a sus hermanitos, ¿no? Sí hay una participación, sí hay un llamado hacia ellos, ¿no? Tal vez ellos se alejan de estas prácticas justamente por la sanción que se aplica por el tipo de consumo cultural, ¿no? Estos jóvenes, por ejemplo, que fueron sancionados en la comunidad de Tierras Bajas porque estaban danzando danzas andinas, ¿no? Y el discurso de ellos es autonomía indígena y el territorio. Y cuando yo conversaba con ellos me decían, lo que pasa es que todos los años bailamos lo mismo. Queremos bailar otras cosas y nuestros papás no nos dejan, ¿no es cierto? Este tipo de negociaciones que tiene que haber eventualmente. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias Daniela. Súper interesante porque también tú hablas también desde una experiencia de Bolivia, muy comparable con la situación de aquí, pero eso es también la riqueza de tus aportes. A ver, ahora sí, muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Pero para eso quisiera saber si Wilson, tal vez, el doctor Araque, que sigue aquí presente con nosotros, que ha seguido todos esos intercambios, si tal vez quiere decir unas palabras antes de ir cerrando.
Gracias, Angael. Y bueno, nada más felicitar las exposiciones. Creo que las reflexiones que se han generado han sido muy valiosas de los tres expositores, y creo que eso contribuye al propósito de este seminario internacional que va a continuar en los siguientes días, y creo que contribuye de manera significativa ahí a este proceso de comprensión de cómo funcionan los espacios organizacionales colectivos, ¿no? Y sobre todo estos espacios organizacionales colectivos en donde no existen jefes, ¿no? En donde no existen esos niveles jerárquicos, y eso le vuelve algo especial, ¿no? Algo especial que se convierte en un conjunto de desafíos para quienes intervienen como miembros, ¿no? Porque la idea es que estos espacios organizacionales colectivos se mantengan en el largo plazo, es decir, sean sostenibles en el tiempo, y para ello es clave el diálogo y esos acuerdos a los que llegan para poder alcanzar los objetivos comunes. Bueno, nada más felicitar a los ponentes y a las personas que hasta este momento se han mantenido conectados. A Marianita, a Tiangael, a todos, a Joaquín, a Carlos, a Daniela, felicitaciones. Bueno, un gusto. Muchas gracias, Wilson. Me despido ahora. Saludos y buenas noches. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Una linda noche para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos. Hasta luego. Hasta miércoles. Hasta